Hola, señor. Después de todas las cosas peligrosas que le sucedieron a Huyen, ¿cómo decidirá mejorar la vida de Huyen y Maya? Con los peligros que han estado pasando Huyen y Maya, me siento muy preocupada por ellas. Siento que tengo que hacer algo para traerles una vida feliz. Pero ahora aquí también tenemos a Tubi, una chica desafortunada, y ella realmente necesita nuestra ayuda. Ayuda, ahora mismo. Realmente, quiero que Huyen y Maya regresen a casa conmigo, pero no sé si Huyen estará de acuerdo o no. Espero que todo vaya bien. Hoy quiero compartir con ustedes una historia llena de emoción, desafíos y grandes riesgos que involucra a Huyen y Maya. Ye ha sugerido a Huyen que regrese al pueblo con él para comenzar una nueva vida lejos de los problemas y para que Maya pueda asistir a la escuela. Pero la gran pregunta es, ¿tomará Huyen la decisión de acompañarlo y comenzar de nuevo o elegirá otro camino? Acompáñenme para descubrir la respuesta en este dramático relato lleno de decisiones cruciales. Pero la historia no se detiene ahí. La partida inesperada de Tubi dejó a Huyen completamente sorprendida, llena de incertidumbre y con una preocupación constante sobre lo que eso podría significar para su futuro. ¿Cómo cambiará su vida tras esta partida repentina? ¿Qué consecuencias traerá todo esto para ella y para Maya? No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna actualización sobre la vida de Huyen, Maya y Tubi. Este es solo el comienzo de una historia que no dejará indiferente a nadie. Los espero en el próximo video. La luz suave de la mañana tocaba el pequeño arroyo haciendo que el agua brillara suavemente. Maya jugaba junto al arroyo con Huyen, su risa resonaba en el silencio como olas suaves que calmaban el alma. Era un momento de paz lleno de alegría y serenidad cuando, de repente, Ye se acercó, se sentó junto a Huyen, y su mirada estaba llena de preocupación y esperanza. Algo importante estaba por suceder. Huyen, su voz era suave pero cargada de palabras no dichas. «Tengo algo que hablar contigo». Huyen levantó la vista, sus ojos brillaban de curiosidad. «¿Qué pasa, Ann?» Ye hizo una pausa como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas. La miró y luego suavemente dijo, «Este lugar es demasiado peligroso para ti y para Maya. Quiero que vengas conmigo, que nos vayamos al norte y comencemos una nueva vida». Sus palabras golpearon a Huyen como olas rompiendo en la orilla, empujándola fuera de los pensamientos tranquilos que había estado sosteniendo. Sintió una profunda confusión y pesar. Dejar este lugar, el único sitio donde ella y Maya habían encontrado algo de paz, era una decisión casi imposible de tomar. Huyen no dijo nada, solo miraba los ojos de Ye. En ellos veía determinación y miedo. Ye continuó, su voz cálida casi como una promesa. «La vida en el campo puede ser difícil, pero me encargaré de ti y de Maya. Hay un jardín, un estanque, y podremos enviar a Maya a la escuela. Veremos cómo crece, cómo se desarrolla su futuro». El corazón de Huyen se hundió mientras las emociones en sus palabras la envolvían. Podía sentir el amor y la preocupación en su voz. Ambos, ella y Maya, ya habían sufrido tanto, y ahora al estar frente a esta encrucijada, Huyen no sabía qué hacer. Finalmente, con voz baja respondió, «Yo necesito tiempo para pensar». Ye la miró profundamente a los ojos, apretando sus manos con fuerza como si quisiera darle paz. «Allí comenzaremos de nuevo. Es la única manera. Aquí ya no es seguro». Huyen bajó la cabeza, el miedo evidente en su rostro. «Yo tengo miedo. Miedo de que si volvemos allí, tanto Maya como yo, volveremos a estar en peligro». La ansiedad dentro de ella era como una ola gigante que arrastraba todo lo que había pensado con claridad antes. Ye apretó aún más sus manos como queriendo darle estabilidad. «No te preocupes, estoy aquí contigo. Tu exmarido ya ha sido arrestado. Ya no tendrás que preocuparte».
Sus palabras fueron una promesa, un refugio que calmó la tormenta dentro de Huyen. Ella levantó la vista sorprendida y por primera vez en mucho tiempo sintió un poco de alivio. Maya seguía jugando cerca, su risa inocente era un símbolo de esperanza y un futuro mejor. Pero dentro de Huyen, la pregunta seguía allí sin respuesta. Necesitaba más tiempo para decidir, para asegurarse de que su decisión sería la correcta, no solo para ella, sino también para Maya. Las palabras de Ye, hoy, tocaban profundamente el corazón de Huyen. Pero su mente seguía llena de tantas preguntas. Sabía que necesitaba más tiempo para procesar todo antes de poder darle una respuesta. Regresaron a la casa que aún no estaba terminada. Las paredes no estaban firmes, pero en ese espacio tranquilo, Huyen y Tu-bi se preparaban para un nuevo día. Hoy irían al arroyo a cosechar algas marinas para llevar al mercado y vender. Ese aire de calma inusual hacía que Huyen se sintiera un poco inquieta. Le dijo a Ye-maya: sé buena en casa, y tú ten cuidado con esas malas personas. Ye asintió con los ojos llenos de preocupaciones no expresadas. Huyen se dio la vuelta, pero antes de salir de la casa, colgó rápidamente la ropa mojada en el porche, dejando que el suave sol la secara. Miró a Ye una última vez y le recordó suavemente: ten cuidado, Ye. Él simplemente asintió en silencio, su preocupación aún clara en sus ojos. El sonido de la sierra y las risas de Maya resonaban por toda la casa. Huyen y Tu-bi caminaron por el sendero angosto cubierto de hierba que conducía al arroyo. El camino era largo y el agua fluía con fuerza, arrastrando las piedras en una corriente espumosa. Cruzaron con cuidado, pisando con cautela las piedras resbaladizas, tratando de mantener el equilibrio ante la corriente poderosa. El sonido del agua fluyendo era como una melodía suave llenando el aire y creando una atmósfera extraña de paz y silencio. Recolectaron con cuidado las algas frescas, metiéndolas en sus cestas, y luego las llevaron hasta la orilla, llenas de ramos verdes, como si cada uno de ellos trajera consigo una simple esperanza para el futuro. Una vez en la orilla, Huyen se sentó en una gran roca y suspiró sintiendo el peso de sus pensamientos. Miró a Tu-bi y con suavidad dijo: hoy, Ye quiere que me vaya al pueblo. ¿Qué opinas de eso? Tu-bi escuchó atentamente, sus ojos se perdieron en pensamientos distantes. Ye quiere lo mejor para ti, Chi. Aquí es muy peligroso, estamos rodeadas de extraños. Con Ye a tu lado, realmente eres afortunada. Huyen no respondió de inmediato. Sus ojos parecían ver más allá de la tormenta que se agolpaba en su interior. Después de una larga pausa, suspiró nuevamente. Tengo que ir al mercado ahora. Quédate en casa sola. ¿De acuerdo? Es demasiado peligroso para ti venir. Tu-bi miró a Huyen, la preocupación reflejada en sus ojos, pero no dijo nada. Simplemente asintió, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia la casa. Sus pasos se iban alejando, dejando a Huyen sola en ese vasto silencio, con pensamientos que no podía apartar. Huyen se quedó allí observando en silencio cómo Tu-bi desaparecía en la niebla de la mañana. Su corazón se sentía pesado y las preguntas sin respuesta seguían rondando su mente. La decisión de Ye venía de un lugar de cuidado, de un amor sincero, pero era la mejor opción para ella y para Maya. Cada paso, cada decisión parecía ser una lucha. La sensación de inquietud volvió a invadir a Huyen mientras se enfrentaba a un futuro lleno de incertidumbre. Tu-bi regresó sola, sus pasos pesados y su mente llena de pensamientos caóticos. No quería seguir causando problemas a Ye y a Huyen, porque sabía que quizás ella misma era la razón de los conflictos que surgían a su alrededor, de las amenazas que ponían en peligro la tranquilidad de su familia. Cuando llegó a la casa, entró rápidamente en su habitación y cerró la puerta, buscando la soledad para enfrentarse a las emociones que no podía compartir con nadie. Se sentó en la cama, su corazón ardía y los pensamientos desordenados no dejaban de invadir su mente.
Era como si ya no pudiera aguantar más, así que tomó un pedazo de papel con las manos temblorosas, comenzó a escribir su despedida. Las palabras que había guardado en su corazón durante tanto tiempo, las que nunca había podido decir, salían ahora en forma de letras, mientras las lágrimas caían sobre cada palabra, como gotas de lluvia que no podían detenerse. Sentía un dolor profundo la angustia de no poder despedirse como deseaba, pero dentro de ella sabía que esta decisión era necesaria. Dobló cuidadosamente su cesto y sus ropas viejas las organizó con esmero y se fue sin que Ye ni Huyen supieran nada. Se fue en silencio llevándose consigo todo el cariño que sentía, pero sabiendo que ya no podía seguir allí. Cuando Huyen regresó del mercado y notó que Tu Vi no estaba, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Corrió a buscarla y finalmente sus ojos se posaron sobre la mesa donde una carta descansaba en silencio. Huyen la tomó, la abrió y leyó las palabras llenas de agradecimiento y despedida dirigidas a Ye y a ella. Su corazón se apretó, una tristeza profunda la invadió al darse cuenta de que Tu Vi se había ido sin decir una palabra. Huyen miró a Ye, su voz temblaba. Tal vez ella ya había tomado su propia decisión. Respiró profundamente como si quisiera tragarse toda la tristeza. Espero que Tu Vi sea feliz sin importar el camino que haya elegido. Ye estaba a su lado mirando a Huyen y su rostro reflejaba una tristeza y una impotencia que ambos sentían. Sin embargo, en su interior, él entendía que a veces el amor no puede retener a las personas y que la decisión de Tu Vi era algo que no podían evitar. Ambos deseaban lo mejor para ella independientemente de a dónde fuera, y que encontrara la paz y la felicidad que tanto merecía. Ye miró a Huyen con ternura, su amor por ella y por Maya era infinito. Era un amor profundo, el tipo de amor que lo llevaba a estar dispuesto a sacrificar todo para protegerlas y cuidarlas. No necesitaba promesas, solo quería estar a su lado, superar juntos las dificultades de la vida. Huyen y Maya eran la parte más importante de su vida, su esperanza, su razón para ser fuerte, para creer que podía comenzar de nuevo, para construir un futuro mejor. En cada momento, Ye solo deseaba que Huyen pudiera sentir ese amor y que algún día juntos pudieran caminar por el camino de la felicidad que él siempre soñó. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi chia sẻ các bạn một câu chuyện đầy thú vị, thách thức rủi ro liên quan đến Huyền và Mây A. Để đã gợi ý cho Huyền rằng cô nên cùng anh trở về để bắt đầu cuộc sống mới, tránh rắc rối, và để Mây A có thể được đi học. Nhưng câu hỏi lớn là liệu Huyền có quyết định tham gia cùng anh và bắt đầu hay cô chọn một con đường khác? Hãy cùng chúng tôi khám phá câu trả lời nhé. Câu chuyện đầy kịch tính với nhiều quyết định quan trọng này, nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Sự ra đi bất ngờ của Tử Vi khiến Huyền hoàn toàn bị sốc, đầy bất an và liên tục lo lắng về việc điều có thể ảnh hưởng đến tương lai của cô như thế nào. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào sau khi sự ra đi đột ngột này? Tất cả những điều này sẽ gây ra hiệu quả gì cho cô ấy và Mây A? Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những cập nhật mới nhất về cuộc sống của Huyền, Mây A và Tử Vi. Đây chỉ là khởi đầu của một câu chuyện mà chắc chắn sẽ không ai thờ ơ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Sáng dịu, buổi sáng chiều xuống nhà khiến mặt nước lánh. Mây A chơi đùa bên dòng sông cùng Huyền, tiếng cười của nàng vang vọng trong sự tĩnh lặng như dòng suối nhẹ xoa dịu tâm hồn đang trong những khoảnh khắc yên bình.